Extracto de un artículo sobre América escrito por Antonio Caponeto. El odio anticatólico alimenta la injuria, ciega a la justicia y obnubila el orden de la razón y se expanden con fuerza el resentimiento y la mentira. Se dice en primer lugar que España se apropió de las tierras indígenas en un acto típico de rapacidad imperialista. Llama la atención el celo manifestado por la defensa de la propiedad privada individual, si el marxismo lo que busca es el despojo. Antes de la llegada de los españoles, los indios y singulares no eran dueños de ninguna tierra, sino siervos, esclavos de un estado idolatrado y de unos caciques despóticos, tenidos por divinidades supremas o dioses. El abuso y la explotación eran la norma y el saqueo y el despojo las prácticas habituales. Impuestos, cargas, retribuciones forzadas, exacciones virulentas y pesados tributos son sus propios cuerpos moneda corriente para los sacrificios humanos antes de la llegada de los españoles. El más fuerte sometía al más débil y solían llevar como estigmas de su triste condición mutilaciones evidentes y distintivos oprobiosos. Una justicia claramente discriminatoria distinguía entre caciques y esclavos, según estudios del mismísimo Karl Marx en sus formaciones económicas, precapitalistas y acumulación originaria del capital. Los principales dueños de la tierra que encontraron los españoles, mayas, incas o aztecas, lo eran a expensas de otros dueños a quienes habían invadido y desplazado, y que fue esta la razón por la que una parte considerable de tribus indígenas como caríos, tlaxaltecas, campoaltecas, zapotecas, otomíes, cañaríes, huancas, etcétera, 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 se aliaron naturalmente con los españoles, procurando su protección. Así, los indígenas conocieron el sentido personal de la propiedad privada y de la defensa jurídica de sus obligaciones y derechos desarrolladas por la sociedad católica. Es a España a quien se le debe un reparto equitativo de precios, la que atiende sobre abusos y querellas, la que no dudó en sancionar duramente a sus mismos funcionarios descarriados. Por eso, solo hubo repartos en tierras despobladas, porque pese a tantas fábulas ignorantes, la encomienda fue la gran institución para la custodia de la propiedad y de los derechos de los nativos. Por la encomienda el indio poseía tierras particulares y colectivas, sin que pudieran arrebatárselas impunemente. Por la encomienda organizaba su propio gobierno local y regional, bajo un régimen de tributos que distinguía ingresos y condiciones y que no llegaban al rey, que renunciaba a ellos, sino a los a quienes no les significó ningún enriquecimiento descontrolado y sí, en cambio, bastantes dolores de cabeza, como surgen de los testimonios de Antonio de Mendoza, de Cristóbal Álvarez de Carvajal y de innumerables jueces de audiencias. Es España la que les inculca el derecho de propiedad, la que les restituye sus heredades asaltadas por los poderosos y sanguinarios caciques. No se encontrará robando a los reyes católicos, ni a Carlos V, ni a Felipe II, ni a los conquistadores, ni a los encomenderos, ni a los adelantados, ni a los frailes, sino a los libertarios borbones, iluministas ilustrados y a sus compañeros revolucionarios que vienen desarraigando a América y reduciéndola a la colonia que no fue nunca en tiempos del Imperio Hispánico. No hay razón para ocultar los propósitos económicos de la conquista española, no solo porque existieron,
sino porque fueron lícitos. Los fabricantes de leyendas negras que vuelven y revuelven constantemente sobre la sed de oro como fin determinante de la conquista deberían explicar también por qué España llega, permanece y se instala no es solo en zonas de explotación minera, sino en territorios inhóspitos y agrestes. ¿Por qué no se abandonó rápidamente la empresa? Si recién en la segunda mitad del siglo XVI se descubrieron las minas, como Potosí, Zacatecas o Guanajuato. ¿Por qué la condición de los indígenas americanos era notablemente superior a la del proletariado europeo? ¿Por qué y cómo? Solo 50 años después del descubrimiento, ya había 4 universidades, múltiples monasterios, carreteras, etc. ¿Y por qué América fue beneficiada por la minería y no así la corona española? ¿Por qué? Si solo contaba el oro, no es únicamente un mercado negrero o una enorme plaza financiera, lo que ha quedado como testimonio de la acción de España en América, sino un conglomerado de naciones ricas en fe y en espíritu. Al contrario de Norteamérica, donde sacrificaron a prácticamente toda la población nativa. Por eso, no escribimos estas líneas desde Cartago, suramericana, amparada en Moloch y Baal, sino desde la ciudad nombrada de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, por las voces egregias de sus héroes fundadores y cuyos nombres católicos de las ciudades suramericanas provienen de algún santo. España no planeó ni ejecutó ningún plan genocida. El derrumbe de la población indígena, y que nadie lo niega, no está ligado a los enfrentamientos bélicos con los españoles, sino a una variedad de causas, entre las que sobresale la del contagio microbiano, como lo ha demostrado la historia y se ha corroborado con investigaciones serias de autores como Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis Moreno, Ángel Rosenblatt o Rolando Melafé. La hispanidad de Isabel y de Fernando no llegó a estas tierras con el morbo del crimen y el sadismo del atropello de Norteamérica. No se llegó para ser víctimas, sino para ofrecernos, en medio de las peores idolatrías, a la víctima inmolada, que desde el trono de la cruz reina sobre los pueblos de este lado y del otro lado del océano terrible.